cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes están conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales y también a quienes nos ven a través de las plataformas digitales por medio de las cuales podemos llegar al lugar donde se encuentren, especialmente a través de la plataforma Roku a nivel mundial. Hoy tenemos un tema nacional a vísperas del 1 de mayo, movilizaciones con ocasión del Día del Trabajo. Movilizaciones que implican desde todo punto de vista un acto de conmemoración, celebración de esa noble función social que desempeñamos todos los trabajadores. El trabajo no solo dignifica, honra y permite proveer los recursos que satisfagan necesidades personales, individuales, colectivas, sino el trabajo es una evidencia del desarrollo humano, del talento, de la capacidad, es la puesta en escena de la actividad creativa del hombre que a través del conocimiento y la experiencia demuestra todos los días las habilidades y las formas como puede desempeñar mejor alguna función, un arte, una profesión, un oficio, una técnica o el desempeño de su fuerza y su capacidad laboral. El país está en medio de una altísima polarización. Algunos sectores consideran que la participación del presidente de la República en estas marchas que tradicionalmente son organizadas por sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil, exigiendo y reclamando reivindicaciones, no debería tener color político, sino ser un punto de encuentro a partir del cual la diversidad y la pluralidad de opiniones se una en el sentido y el propósito de buscar siempre mejores derechos, reconocimientos y privilegios para los trabajadores. El presidente ha dicho que asistirá a la marcha con tarima o sin tarima, a propósito de la controversia que ha generado por los permisos concedidos por la alcaldía de Bogotá, principalmente en la capital de la República. Para analizar este y otros temas de la actualidad informativa nacional, hoy tenemos un panel habitual muy importante. Desde los llanos orientales, en el departamento del Casanare, está con nosotros el doctor Luis Arturo Ramírez Roa. Luis Arturo Ramírez Roa es abogado, especialista, magíster con estudios doctorales en Derecho, es el presidente del Colegio de Abogados de la Orinoquía Colombiana, líder social destacado, líder gremial en los abogados, entre otras dignidades. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla y entremos en materia de una vez. ¿Cuál es el propósito de estas movilizaciones del 1 de mayo? ¿Están tomando color político, como dicen algunos? No es habitual ver a un presidente de la República anunciando su participación en estas marchas que en el pasado inclusive han incluido protestas y algunas manifestaciones violentas. Muy buenas tardes, honrado de estar nuevamente en tan importante programa. A ver, yo pienso que podríamos decir entre comillas, la celebración o la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, yo creo que debería ser una fiesta mundial, una fiesta democrática, una fiesta donde se honre el trabajo, el aporte al desarrollo económico, social, político, científico, en todos los aspectos de que representa el trabajo humano, que no debería ser como
justificado por situaciones como las que se vislumbran de que es en apoyo a unas reformas sociales, en apoyo a un presidente o también como la patada del 21 de abril en contra del presidente de la República. Yo considero que a veces el derecho a la libertad, a la protesta, desafortunadamente se confunde. Qué bonito sería que todos los colombianos, porque la mayoría de los colombianos somos trabajadores, todas las personas, incluso teniendo en cuenta la explotación infantil o juvenil del trabajo, la mayoría de los colombianos aportamos de una u otra manera al Estado, a la patria, a la nación. Y eso debería ser el día de mañana una fiesta donde se honre al trabajador colombiano. Qué bueno sería que las instituciones del orden municipal, del orden departamental, del orden nacional, le hicieran una honra a todas y todos los trabajadores de Colombia. Desafortunadamente, la situación, digamos, no deseable que está en este momento Colombia, de una u otra manera se aprovecha esta conmemoración para poder salir y decir estamos de acuerdo con X o Y propuesta del gobierno nacional, estamos en contra y viene entonces la confrontación del pensamiento político de los colombianos. Y la verdad eso a mí me deja un sinsabor porque no debería ser. Deberíamos estar celebrando, deberíamos estar honrando a los trabajadores colombianos, deberíamos estar felices los colombianos porque en la patria se reconoce y está establecido y es una realidad el Estado Social de Derecho. Desafortunadamente, la violación a los derechos laborales es absolutamente notoria y palmaria en el Estado colombiano. Sobre todo los que vivimos en la provincia, nos damos cuenta cómo el dueño de la hacienda, el dueño del hato, viola de una manera tan importante los derechos de los trabajadores. Los pueblos, a las y los hombres que trabajan en los establecimientos del comercio, no les pagan el salario mínimo, no les hacen aportes a la seguridad social, y es una serie de elementos que violan los derechos de las personas. Eso debería ser un estudio importantísimo por parte de los responsables de las políticas laborales del Estado y por parte, aquí llamo la atención al Congreso de la República, que jamás ha hecho efectivo y materializado lo que la Constitución de 1991 estableció como el derecho al trabajo, un derecho fundamental y es un derecho humano. Un derecho fundamental, un derecho humano que reconoce el esfuerzo de las personas que aportan su energía, conocimiento, talento, fuerza y vigor en un proyecto, bien sea individual o colectivo. El ejercicio mismo de una profesión, de un arte, de un oficio, la aplicación y puesta en escena de un conocimiento a través del empleo de las habilidades, competencias y recursos con los que cuenta un trabajador es un síntoma de que los individuos somos seres gregarios, trabajamos en equipo, contribuimos para la consolidación de proyectos comunes. Quien trabaja individualmente aporta con su obra, su gestión y principalmente con la puesta en escena de su creatividad, de su conocimiento a la mejora en la condición de la calidad de vida, del entorno y del contexto. Ese es el fin del trabajo. Los derechos de los trabajadores han sido reconocidos a través de procesos reivindicatorios.
con reclamos, exigencias, luchas y también, hay que decirlo, con la voluntad de los empleadores y de los legisladores a reconocerlos, porque sin reconocimientos y sin estímulos e impulsos, los derechos serían una utopía, una fantasía, un reclamo permanente sin sentido práctico. Lo que podemos decir es que el 1 de mayo, en la mayoría de los países del hemisferio occidental, se evoca el esfuerzo de ese sector de la población que le aporta todos los días, con su esfuerzo y su dinámica laboral, beneficios a la sociedad. Desde algún lugar de Colombia está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla, y decimos esto porque lo hemos visto muy activo en redes sociales en Bogotá, en Cali, en participación en diferentes instancias propias de su liderazgo social. El doctor Ronald Valdés Padilla es abogado, especialista, magíster, líder social muy importante de la comunidad afrocolombiana en nuestro país. Ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el partido ADA, entre otras dignidades, y por supuesto es colaborador, panelista permanente, ya habitual en este programa. Doctor Ronald Valdés Padilla, bienvenido al termómetro y cuéntenos, usted que está ahí en la calentura de esta manifestación, me imagino que va a marchar el día de mañana. ¿Tiene esto un fin político? ¿Se le ha puesto un color político? ¿Acentúa la polarización? ¿O por el contrario, el presidente, como todo ciudadano, puede y tiene el derecho a participar considerándose también trabajador en nuestro país? Hola Julio César, para ti, para los compañeros panelistas, me agradecido de estar nuevamente acá. Como tú bien lo dices, claro, ya estamos aquí en la ciudad, en Barranquilla, preparándonos para el día de mañana, pues como de costumbre, salir a esa gran marcha que se presenta. Este no es un cualquier 1 de enero, este es un 1 de enero que se da en el marco de un gran esfuerzo por reformar la salud para que siga siendo para que sea un derecho, lo mismo que una reforma laboral, la reforma pensional. Es decir, aparte de las reivindicaciones históricas de la clase obrera, hoy el movimiento social popular tiene razones de peso para salir a manifestarse. Por eso pues se espera que haya una gran marea a nivel nacional. Hay quienes dicen que cuestionan que el presidente de la República haya dicho que va a marchar con la clase obrera. Bueno, esto marca un hito, porque no se olvide que el 1 de enero de 1936, Alfonso López Pumarejo, el de la Revolución en Marcha y un gran reformador liberal de las ideas liberales, caso opuesto, por ejemplo, a lo que significa César Gaviria hoy, pero López Pumarejo fue un gran reformista, un hombre de avanzada, pues recibió incluso la denominación de compañero por parte de una clase obrera a raíz de las reformas la reforma agraria, la reforma social, laboral y la visión de concesión social que tenía Alfonso López Pumarejo. Años después, pues es la primera vez que un presidente pues, que proviene de los sectores progresistas de izquierda llega al poder, y no es nada extraño que el presidente, pues que sabe que la clase obrera, la clase trabajadora, los campesinos, las comunidades negras, los indígenas, las mujeres, las comunidades LGTBI, que por primera vez ven un proyecto político gubernamental que los incluye, que habla de la transferencia de poder. Por supuesto que hay que defenderlo en la calle, Julio César. Para nadie es un secreto que el manifestarse, el marchar es un derecho constitucional. Hace unos días, sectores que adversan al gobierno y otros sectores reaccionarios, en lo que yo llamo las oposiciones, tuvieron la oportunidad de manifestarse contra las políticas del gobierno. E incluso algunos decían fuera Petro, y eso es democracia, manifestarse, expresar la idea, es totalmente válido. Así que es válido el día de mañana, porque aquí no está en juego un día más del trabajo, aquí no está en juego, aquí lo que está en juego es la posibilidad de que un proyecto con el que han soñado generaciones, que dejó en el camino perseguidos, exiliados, muertos, amenazados, pues
hay que defenderlo desde un espíritu democrático, de alegría, de paz, pero con firmeza. Esto es extraño, Julio César, porque Uribe no iba a marchar con los trabajadores, mucho menos Pastrana. Acuérdate que hay que iniciar un periodo regresivo en la seguridad social, el aumento de la semana, el aumento de la edad de pensión, la pauperización de la calidad del trabajador, sus ingresos, la limitación de los derechos laborales. Por eso no podían marchar al lado de los trabajadores, mucho menos Duque, que cuando salimos a manifestar nuestras ideas, nuestro pensamiento y nuestra contrariedad con la forma como se estaba manejando el país, la respuesta fue criminalizar a la oposición, perseguir a los dirigentes, perseguir a los jóvenes. Ellos hicieron una manifestación y hay que decirlo, el gobierno fue altamente respetuoso de ellos. Entonces yo creo que en la medida en que hay manifestaciones en la sociedad, pues es bueno, porque significa que estamos recuperando el cauce de las libertades políticas, el derecho a la manifestación, estamos recuperando el debate de ideas. Para nadie es un secreto que en este país hay un debate de modelo de país, de modelo de nación, y eso se va a expresar. Por eso en el día de mañana, todos los que somos progresistas, los que siempre hemos salido a defender la clase obrera, porque termino con esto, Julio, y quienes nos ven. Mira, yo veía hace unos días a unos fulanitos que hay un concurso entre ellos a ver quién hace el desfile mejor para que el amo lo aplauda. Y me excusan, yo los veía y decía, mira, estos nunca los hemos visto defendiendo la educación pública. Estos nunca los hemos visto defendiendo a la gente cuando le afectan el derecho a la salud, a los miles de colombianos que tienen que acudir a una tutela para que les hagan una operación de alta complejidad o les salven la vida. Ellos nunca lo hemos visto protestando frente a eso. Jamás los vimos en la calle defendiendo los derechos de los jóvenes, de las mujeres, de los negros, pero casualmente los vimos defendiendo que se mantenga el status quo, que significa la salud como un servicio que quien tiene lo paga, políticas regresivas antiobreras. Por eso nosotros, los que sí entendemos un proyecto de país y los que estamos al lado realmente de la gente, lo que interpretamos los avatares del colombiano de a pie, que uno sabe lo que significa alimentar a sus hijos, uno sabe lo que es esperar el 30 para que aire en nuestra región se le coma, le haga sal y agua al salario. Pues mañana nos vamos a manifestar y vamos a demostrar de qué lado está la mayoría de este país. ¿De qué lado está la mayoría de este país? El presidente de la República, aparte de decir que él va con tarima o sin tarima, con megáfono o sin megáfono, eso no lo ha dicho. Lo último, lo que dijo fue lo de la tarima o la sin tarima, pero sería interesante ver al presidente con un megáfono, ¿no? En un desfile, sobre todo por la investidura de presidente. Y esto lo digo desde todo punto de vista. El presidente de la República es la máxima autoridad de la nación, ejecutiva de la nación, con todas las acepciones, significados y sentidos que tiene la voz ejecutiva. Frente a las críticas por la supuesta polarización y partidización o personalización de esta movilización tradicional, algunos sindicatos han dicho que no van a marchar para no darle un color político, y el presidente ha respondido diciendo además que quienes le cuestionan, le critican por estar del lado de la clase trabajadora, estaban acostumbrados en el pasado a tirarle gases, es la palabra que ha dicho, estaban acostumbrados a tirarle gases a quienes se pronunciaban el 1 de mayo. Desde muy cerca de los estudios de CTV Barranquilla está con nosotros el doctor Rigail Romero Martínez. Rigail Romero Martínez es economista, especialista, magíster, reconocido empresario, líder social, ha sido candidato a la alcaldía de Barranquilla por el movimiento Colombia Humana, entre otras actividades, y por supuesto también es además un panelista ya habitual, frecuente en este programa. Doctor Rigail, también lo hemos visto muy activo en redes sociales, va a manifestarse mañana, y la pregunta importante
es en este resorte. ¿Se está politizando el 1 de mayo con la participación de un presidente que ha dicho que irá con tarima o sin tarima? Julio, un saludo fraterno para ti, gracias por la invitación. También quiero extender el saludo al doctor Ramírez y al doctor Ronald Valdés. Bueno, es obvio, como decía Ronald, no es habitual que un presidente participe en las marchas del 1 de mayo conmemorando las luchas de la clase obrera, de la clase trabajadora, porque no habíamos tenido antes un presidente que defienda la lucha obrera. Obviamente esto se puede presentar o se puede prestar para la discusión política y creo que definitivamente no puede ser ajena a la discusión política. Ahora, se está politizando, pues yo creo que siempre ha sido las manifestaciones del 1 de mayo un grito de lucha contra las reivindicaciones de la clase obrera. Y si la podemos entender como una protesta pacífica, pues es parte de la política. Así que, digamos, no creo que podamos, digamos, estigmatizar la presencia del presidente como la politización de la marcha del 1 de mayo. Para responderte, Julio, sí, yo he venido hace muchos años participando en la marcha del 1 de mayo y obvio este año también estaré acompañando a toda la clase obrera, a todos mis trabajadores, a todas aquellas personas que creen que este gobierno puede llevar a cabo las grandes transformaciones que se necesitan para ir nivelando el tema de esos privilegios que lo tienen unos pocos y que podemos de alguna forma tratar de que se irradie a la mayor cantidad de la población. Hay un tema que me llama poderosamente la atención, es que algunas centrales obreras, muy pocas la verdad, porque en su gran mayoría están completamente de acuerdo que el presidente salga a marchar, pues lo hacen de una manera válida, ¿cierto? Es que estamos tratando de demostrar que hay no solamente libertad de expresión, sino un reconocimiento al derecho a expresarse, a tomar una decisión política al respecto. Pero no podemos negar que las luchas y las marchas tradicionales del 1 de mayo tienen evidentemente un componente político. Ahora bien, tampoco podemos negar que la situación que tenemos en este momento con una oposición férrea, vehemente, que utiliza toda clase de artimañas para desorientar, porque realmente eso es lo que hacen, desorientan la opinión pública, pues han llevado al presidente a tomar algún tipo de medidas también para tratar de demostrar, transmitir, enseñar, comunicar que es necesario una reforma laboral. Que yo realmente quiero llamar la atención en ese sentido. Nosotros, este país, necesita una reforma laboral que reivindique algunos derechos que se fueron perdiendo y que reivindiquen esos derechos que nunca se han tenido en cuenta. También tenemos que decir que no podemos negar que es necesario una reforma pensional. Es que vienen dando alguna desinformación en el sentido de que lo que dicen es que el presidente Petro lo que quiere es usurpar los ahorros pensionales para tomarlos como una caja menor para despilfarrarlo. Cosa más absurda. Eso obviamente no es el tema del debate, pero eso no es ni por ahí cercano, ¿cierto? Pero desinforman y es seguramente una ocasión para que el presidente, si le permiten subirse a la tarima que va a haber en Bogotá, porque Bogotá va a tener una tarima, seguramente va
va a aprovechar y explicarle a la clase trabajadora y a esas personas que están a punto de pensionarse de qué se trata la reforma, de la reforma pensional y lo importante y necesario sobre todo para el país. Lo mismo seguramente explicará, si tendrá ocasión, el tema de la reforma a la salud, que es obvio y completamente necesario. De todo modo, Julio, yo voy a participar con toda la alegría, con toda la tranquilidad en la marcha del 1 de mayo. Vamos a marchar hasta lo último y seguramente no será la última vez, porque seguiremos marchando, conmemorando la lucha de los trabajadores, igual que lo he hecho en los últimos años. Estas movilizaciones históricas demuestran que todavía existen posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y hay 4 elementos que todavía están pendientes. Y lo voy a decir de forma clara. Naciones que discuten cada año sobre el salario mínimo, sin duda alguna, lo único que dejan en evidencia es el desequilibrio en la prestación de bienes y servicios. Si hay que regular el salario mínimo es porque algunas personas explotan a otros, pagándoles mucho menos de lo que garantizaría las condiciones indispensables para sobrevivir. ¿Alcanza o no alcanza el salario mínimo para vivir dignamente en nuestro país, específicamente en la costa atlántica, en la que los servicios públicos y los impuestos son bastante altos? Mientras hay naciones que discuten sobre el salario máximo, que escucha esta expresión por primera vez, sí, salario máximo. A diferencia de lo que pasa en nuestro país y en otras naciones del mundo, que hay que poner una base sobre la cual se regulan los ingresos, hay naciones donde hay que ponerle un tope porque son los trabajadores quienes imponen lo que van a ganar. Y entonces se regula eso para que no exista un exceso en la oferta laboral y en la demanda de salarios y de ingresos de forma justa. Mientras esas naciones están discutiendo sobre el salario máximo, que no es una utopía, no es una fantasía, no es una cosa irreal, nosotros aquí todavía todos los años estamos viendo cómo empresarios y trabajadores se sientan y muchas veces tiene que ser el presidente de turno por decreto porque no se ponen de acuerdo quien fije esas condiciones mínimas. Primer elemento, salario mínimo. Segundo, las prestaciones sociales o beneficios. Generalmente los trabajadores no participan o no reciben retribución por las ganancias de las empresas. Y esto no es un asunto de izquierda o de derecha, porque ojo con lo que voy a decir. Erróneamente se ha creído que las reivindicaciones sociales son un discurso de la izquierda. Y eso no es cierto. La izquierda ha jugado un papel importantísimo, hay que reconocerlo y decirlo. Y aclaro que yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Tengo una perspectiva muy distinta de la política. Pero decir que los discursos sociales son exclusivos de la izquierda es reconocer otros pensamientos como el modelo liberal que rescató la democracia en tiempos de monarquía y la reivindicación de salarios justos y dignos por parte de los trabajadores. Es reconocer también desde el pensamiento conservador la doctrina social de la Iglesia y otras posturas que han tenido sensibilidad y conciencia no solo moral y social, sino conciencia económica para beneficiar a quien ofrece sus servicios esperando una retribución para vivir bien. Prestaciones sociales, salario mínimo, jornada laboral. En nuestro país, si bien es una de las naciones del mundo donde existe el mayor número de días festivos, como es mañana, en otros países es un día normal, también es cierto
hay que reconocer que hay una excesiva jornada laboral. Jornada laboral en la que la mayoría de las legislaciones del mundo ya están reconociendo que hay que potenciar la eficiencia y la eficacia en el manejo del tiempo. Tercer elemento, jornada laboral. Cuarto elemento fundamental que está pendiente es la inclusión y el salario justo de nuestras mujeres. Está demostrado que en muchos lugares, por la misma función y por el mismo trabajo o desempeño de funciones, no se reconoce de la misma forma a las mujeres que a los hombres. No se trata de igualar o equiparar, se trata de reconocer que si ambos desempeñan las mismas funciones, porque hay discriminación en el ingreso. Y así hay muchos elementos en materia laboral, pero para concluir y cerrar este primer segmento de este programa, un elemento que se está discutiendo en Colombia, que es la reforma pensional, la edad de las pensiones, cada vez más alta, cada vez se disfrutan en menos tiempo los beneficios de la jubilación y de los ingresos, pero todavía hay mucho más. Asuntos de seguridad social y salud en el trabajo. Desarrollan sus funciones nuestros trabajadores en condiciones dignas y justas, bajo la protección de su integridad física, de su salud, de su bienestar emocional. Se procura que exista niveles de satisfacción y que el trabajo no sea visto como una tortura, una máquina, sino como una posibilidad de crecimiento, de desarrollo en un ambiente favorable y feliz, lo que se denomina un buen clima laboral. Hay razones para movilizarse, pero que esas movilizaciones no tengan un tinte político, discursivo y que distorsionen el real sentido de la búsqueda de los trabajadores. Los sindicatos han sido satanizados históricamente y las organizaciones sindicales son en gran medida responsables del reconocimiento de los derechos que, aunque faltan muchas cosas, hoy se tienen. Que existan sindicatos que se sientan a negociar y hacer fraudes y algunas conductas inadecuadas, no se puede estigmatizar y tampoco decir que los sindicalistas son sinónimos de terroristas o de mercaderes que se sientan a negociar. Eso es una imputación deshonrosa que no va de la mano con el esfuerzo de las organizaciones sindicales. Este 1 de mayo es un día del trabajo y que sirva para todas las esferas de la sociedad para reflexionar sobre hacia dónde vamos. Y cierro con esto: generación de empleo, que es tan necesaria en Colombia. No es irse a pararse en una tarima a tirar un discurso, es hacer. No es ir a manifestarse con comparsa, así, con celebración, válido. Pero es hora de ir del dicho al hecho. Y esto no va para el presidente de turno, para todos los que ahora señalan al de turno, pero se olvidan que no hicieron nada en el pasado. Hay que decirlo claramente. Parece que existe una incoherencia natural en el discurso de nuestros líderes. Y siempre buscar, a través del diálogo, del convenio, del consenso, soluciones eficaces y efectivas a las justas reclamaciones de los trabajadores en nuestro país. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Doctor Luis Arturo Ramírez Roa, hay un tema muy importante en la opinión pública en estos días que no debemos pasar por alto, y es la reforma pensional. Esta reforma constituye, como se está planteando, un beneficio para los trabajadores, o por el contrario tiene intereses, como han dicho algunos líderes de la opinión pública, que el presidente le está haciendo el mandado al Fondo Monetario Internacional y algunas élites. ¿Qué podemos decir sobre la reforma pensional, doctor Luis Arturo Ramírez Roa? A ver, yo pienso que desafortunadamente
y lo hemos dicho ya en este programa, la errada o errónea interpretación de la Constitución del 91. Desde el momento en que los estados, sea cual sea, pero de manera especial Colombia, empieza a convertir los derechos fundamentales en un negocio económico, empiezan a haber situaciones de injusticia social. El tema de las pensiones, igual que el tema del trabajo y de la salud, es una situación que simplemente se convierte, ese derecho fundamental, que considero yo es un derecho fundamental la pensión, porque es el fruto de haber trabajado durante 20, 30 o 40 años, bien sea en entes privados o entes públicos o particulares. Es como ese beneficio que tienen o que tenemos todos los seres humanos de en cierta edad poder, así como dicen, vivir de la renta pensional. Desafortunadamente esa renta pensional no está casi nunca siempre acorde con la forma como se crece el sustento diario de una persona. Pero fuera de eso, se crearon los fondos privados. Estos fondos privados que tienen obviamente un objetivo económico. Eso no es que tenga un objetivo social o que vamos aquí a recibir una plata para darle pensión, no. Porque uno se pregunta, ¿por qué a uno los fondos privados lo pensionan con el 70%? ¿Y el otro 30% qué? Entonces dicen, no, es que esos son lo que cobramos por administrarle su plata. O sea que eso es igual que los cajeros automáticos o las cuentas de ahorro. Les ponen uno la plata a los bancos y ellos les cobran por tener mi plata. Y la pensión viene haciendo lo mismo. O sea, entregamos unos aportes fruto de nuestro trabajo y por administrarnos esa plata que les damos para que hagan sus negocios, entonces nos retienen o nos quitan dinero. Por tanto, esa situación de las pensiones es algo que desde cuando salió la ley 100 del 93, o sea, estaba gateando la Constitución de 1991, ya daba los primeros pasos. Se establece una ley que realmente yo creo que, digamos, los sistemas de salud y pensional, y más lo de salud, es lo que más se ha dado decretos y decretos y decretos y decretos. Y la parte pensional, ahora cuando ya prácticamente 30 años después, empezamos a mirar los frutos de ese sistema pensional creado. En los fondos privados y los fondos, en el caso, en este momento, de Colpensiones. ¿Qué sucede? A todos, absolutamente a todos los colombianos, con el sistema que hay, no sirve la pensión de Colpensiones. Es tanto que hoy el desborde que hay de personas que cotizaron en los fondos privados buscando pensionarse a través de Colpensiones es porque tiene un beneficio económico muy importante. Entonces, esa es una situación y una muestra real que no se puede desconocer, que las personas, yo creo que si se le hiciera una entrevista real, porque es que esas entrevistas que se hacen, esas encuestas que se hacen con 20 o 30, pero no van a la Colombia real, que es la Colombia de la provincia, la Colombia del pueblo, de la vereda, son muy bonitas, pero no muestran la realidad del país. Si van a la Colombia real, a las personas, la mayoría del pueblo colombiano ignora el sistema pensional en Colombia. La gente no sabe, bueno, yo estoy en un fondo privado, pero
o sea, no tienen ni idea cuáles son sus beneficios y los derechos, ni saben cuáles son las diferencias de un fondo privado al fondo de Colpensiones. Eso lo manejan en el Congreso, lo manejan allá desde el sistema central y allá dan todo eso. Yo considero que el sistema pensional de Colombia debería ser un tema social y real. ¿Eso qué significa? Y usted lo dijo al principio, ¿se puede vivir con un salario mínimo? En Colombia, vivir con un salario mínimo en este momento, así usted tenga su casita y vive en el último rincón de Colombia, donde ni siquiera tiene servicio de agua, ni energía, ni alcantarillado, ni salud, vivir con el salario mínimo es muy difícil. Porque si usted sale del pueblito a hacer el mercado y a hacer un mercadito más o menos, para una familia compuesta por los 2 cónyuges y 3 hijitos, 5 personas, a usted le vale barato, le vale, para el mes le vale 2 millones de pesos o más. Y el salario mínimo está en 1.300.000. Entonces, ¿cómo viven las personas con el salario mínimo? Y menos con esas pensiones. Y más de adulto, cuando uno ya de adulto es una droguería andante. Pastillas para una cosa, pastillas para la otra, pastillas para la otra, inyección de no sé qué. Eso es una cantidad de cosas que necesitan muchos servicios y atenciones. Entonces, yo considero que la reforma pensional debe apuntar a que eso beneficie un derecho fundamental, que es la vida y la salud de las personas, y no los intereses económicos o particulares que tienen los dueños de los fondos de pensiones. Porque miremos cómo son los dueños de pensiones, y termino con lo siguiente, mis estimados. Hay una propuesta que por ahí la dieron que la está haciendo un gran economista, donde dice ponerle un impuesto del 2% a los, mire la cantidad, los 3.000 más ricos del mundo. 3.000 son los más ricos del mundo. Si ellos dieran el 2%, se recaudan 500 billones de dólares al año. ¿Cuánto se podría hacer con 500 billones de dólares? Es una propuesta que me parece muy interesante. Y él decía, eso obviamente los grandes ricos y los gobiernos o algunos gobernantes van a ir en contra de ella. Pero es una situación de una manera que hay que mirar la situación de la injusticia. Los baches de la injusticia son muy grandes y cada vez aún todavía más. Entonces yo considero de que hay que ser realistas. Y las reformas, si bien es cierto, no son aceptadas por algún sector de la población, por mala información, pero yo pienso que las reformas que está haciendo el gobierno del cambio, que está presentando el gobierno del cambio, en algo aminoran la brecha de la injusticia social. Muchas gracias. Brecha de injusticia social que en la reforma pensional tiene 3 ejes fundamentales. Un denominado régimen solidario, uno semicontributivo y uno contributivo, que está dando mucho de qué hablar. Si bien esta reforma tiene un alto sentido y proyección social, ya fue aprobada, requiere ahora la aprobación de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Representantes para convertirse en ley. Todavía hay muchos temas por resolver y muchas dudas que algunos sectores le están poniendo el interrogante a la reforma sobre qué es lo que realmente busca, hacia dónde va el dinero, los recursos y la plata que están tanto en los fondos privados como en Colpensiones. Doctor Ronald Valdés Padilla, hablemos de esta reforma pensional. ¿Beneficia o no beneficia a los trabajadores en Colombia? ¿Es un interés de mover recursos y tener esos fondos a disposición para otros programas sociales, o por el contrario, lo que se pretende es garantizar que nadie se quede sin recibir algún tipo de ingreso? Mira, Julio, yo creo que la reforma pensional, pues,
incluso estudiosos, informes, pues señalan la necesidad de iniciar una reforma pensional en Colombia. Por supuesto, que desde que se presentó el proyecto de ley, eso suscita un arduo debate igual o parecido al que se dio con la propuesta de reforma a la salud. Yo creo que la reforma es un salto cualitativo hacia el beneficio, sobre todo que está estructurada sobre pilares. Cuando uno mira el pilar solidario que incluye la reforma, pues eso significa que aquellos abuelos, abuelas que no tienen la posibilidad de pensionarse, por lo menos van a tener una renta de parte del Estado. Y eso de una u otra manera contribuye a disminuir la pobreza, la miseria, el abandono. Pero también en lo que también la reforma en lo que tiene que ver con los enfoques. Por ejemplo, la población en situación de discapacidad, los grupos étnicos, las mujeres cabezas de hogar, el sector de los campesinos, la posibilidad de que la unidad familiar permita acceder a la pensión. Yo creo que es una reforma pues que responde a una demanda social de muchos años y lo mínimo que merecen nuestros viejos, nuestras viejas, es la posibilidad de pensionarse, de tener un ingreso cuando ya laboralmente pues no tienen posibilidad de hacerlo en el mercado activo. Yo creo que eso es un tema fundamental. Lo que pasa es que la reforma pues por supuesto choca con la tendencia que traíamos a aumentar la edad de pensión, que eso sí, por ejemplo, los subsidios que tienen las megapensiones. Por eso uno ve que Pacho Santo y otros chillan, pero no le dicen a la gente que es que las megapensiones de ellos pues reciben subsidios. Ahora, había un debate porque surgió el mito de que el presidente de la República quería manejar como una caja de él el tema pensional, pues el Banco de la República. Todas las garantías del manejo, la administración, la transparencia, creo que fue uno de los puntos que las fuerzas políticas pudieron conciliar con el gobierno. Entonces yo creo, Julio, que se está dando respuesta a una necesidad, salvo raras excepciones y quienes sí tienen negocio en torno a eso, porque también tenemos que decirlo, cada vez que se propone emprender reformas que beneficien a las mayorías, surgen talanqueras. Surgen talanqueras porque desafortunadamente en los últimos años de todos los derechos se hizo negocio. Mira, el seguro es un negocio, los seguros es un negocio, la salud, el acceder a la pensión, los servicios públicos. Entonces cualquier transformación que se plantee o alguna novedad, enseguida se genera no un debate científico, serio, analítico sobre la conveniencia o no de una reforma, sino que se inventan mitos que vamos a hacer como Venezuela, que el sistema pensional se va a destruir, como si el sistema de exclusión que tuviéramos hoy es el que la gente quiere. Yo creo que aquí queda una reflexión y es generar los procesos pedagógicos, comunicacionales, donde la gente pueda discernir, pueda debatir con elementos lo que significa un proceso de eso. Aquí no nos jugamos cualquier cosa, aquí nos jugamos la seguridad, la sobrevivencia de los viejos en los próximos años. Sin embargo, pues hay quienes insisten en seguir tiroteando, dinamitando los caminos de eso. Uno mira y lo que se está planteando aquí en Colombia, pues en gran parte de los países se ha hecho un gran debate sobre el tema pensional. Por supuesto que en el punto de vista fiscal hay que ser responsable. No se pueden a la ligera aprobar modificaciones sin que haya una estructura financiera y sostenible en el tiempo. Y por lo que hemos observado el texto del proyecto de ley que hizo curso en Senado y por las especificaciones claras que ha dado el Ministerio de Hacienda, pues vemos que hay una base sólida y con responsabilidad fiscal para emprender esta reforma. Por supuesto que esto tiene choques políticos y económicos. Ahora va a la Cámara de Representantes, donde se espera que haya un arduo debate. Mira que en el tema del umbral, en aras de avanzar en una reforma concertada, pues el gobierno se dio un poco, en aras de a partir del llamado que hicieron fuerzas del Partido Liberal, el partido de la U. Y entonces ya hay un proceso, ya en el Senado hay una visión de la necesidad de la reforma. Por supuesto, y quiero concluir con esto, las mejores leyes
son las que son el fruto de la concertación, las que representan la gran mayoría. Y yo creo que en un tema pensional nadie en Colombia ni en el mundo tiene la última palabra. ¿Qué esperamos? Que esta norma inclusiva de amplios segmentos poblacionales, que jamás, Julio César, bajo la estructura jurídica y posicional del sistema de pensiones, no tienen ninguna posibilidad de avanzar. El sistema de pilares nos parece magnífico y sobre todo el pilar solidario. Esperamos que en la Cámara las fuerzas políticas estén a la altura, que se haga un debate sobre el contenido del proyecto y su impacto y no sobre visiones políticas, porque ya hemos visto cosas estrafalarias, como decir que quienes salieron a marchar hace unos días dieron un mandato de que la reforma se paralice. Ese tipo de cosas, Julio César, no le hacen bien a la democracia. Entonces yo sí creo que el talante del ministro, de la ministra de Trabajo, como del ministro de Hacienda, ha sido importante en avanzar en eso, lo mismo que los canales políticos de negociación con todas las fuerzas que hacen vida en el Congreso. Aquí no es el Congreso ni el gobierno, aquí se juega la vejez digna, la posibilidad de tener una vejez digna para los viejos y las viejas de Colombia. Este tema, en el marco de la agenda legislativa, todavía está generando discusión a propósito de que ya fue hundida definitivamente la reforma a la salud. Se cambió la estrategia por parte del Ejecutivo a propósito del hundimiento de su proyecto de reforma a la salud y logró salir avante en el Senado a partir de una serie de negociaciones. ¿Ocurrirá lo mismo en la Cámara de Representantes? Eso está por verse. Doctor Rigail Romero Martínez, la reforma pensional, y usted como economista le quiero hacer esta pregunta, ¿beneficia a los colombianos? ¿Es una nueva modalidad de negocio? ¿Se le está cambiando el nombre a la figura para beneficiar a otros sectores? Y la pregunta clave aquí, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Es sustentable? ¿No quedará simplemente como un proyecto inconcluso y mucha gente en la hora de la realidad se quedará sin recibir ingresos? Julio, mira, esta es una discusión muy seria que la oposición lo quiere politizar indebidamente. Yo voy a arrancar el análisis con una pregunta. Yo quiero que me digan, esos trabajadores que hoy tienen más o menos 60 años, que ya están pendientes de su pensión, porque mientras uno no está en edad de pensión no le presta atención a eso. Simplemente cuando ya va llegando la hora y los requisitos empiezan a averiguar, se están dando cuenta que realmente los que están en los fondos privados no se van a pensionar. Se dieron cuenta que lo que tienen ahí es ahorro. Entonces los fondos privados le dicen, listo, ya lléneme estos requisitos y ¿qué quiere? ¿Le entregamos el ahorro ahora o si usted quiere le entregamos un salario mínimo que le alcanza para tantos años o 2 salarios mínimos que le alcanza para menos años? Esa es la realidad. Entonces esos trabajadores se están chocando con esa realidad, entonces andan buscando abogados para demandar que los engañaron, que como así, si ellos aspiraban un monto mínimo para seguir viviendo su vida dignamente, resulta que eso ya no está pasando. Lo que pasa o lo que pasó fue que a la gente en verdad las engañaron cuando empezaron a venderles que los fondos privados eran los que le iban a garantizar una vejez digna y que el fondo público era el coco y que seguramente eso se lo iban a robar y que no se iban a pensionar en los fondos privados. Esa es la realidad. En este momento nos estamos despertando con que las personas que están en edad de pensión y que cotizaron en los fondos privados, pues obviamente no se van a pensionar y en estos momentos ya hay un problema. Y eso puede generar un problema social a futuro. Eso todavía está en proceso de iniciar. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que del presupuesto nacional, es más o menos más de 500 billones de pesos, se destinan
57 billones de pesos únicamente para pagar pensiones. En este sentido, 25 billones se van para Colpensiones, ¿cierto? Y 32 billones se van para el FOMPEP. ¿Saben para qué se utilizan esos recursos en el FOMPEP? Para poder pagar los subsidios de las megapensiones. Los subsidios de las megapensiones están siendo financiados no con el aporte, y esas personas que disfrutan de las megapensiones en su gran mayoría no cotizaron lo que tenían que cotizar para ser beneficiados de esas megapensiones. Por eso no fue por el esfuerzo de cada trabajador que disfruta de esas pensiones que la recibieron o que la reciben hoy en día, sino por el esfuerzo de todos los colombianos que tenemos que aportar dentro del presupuesto nacional un porcentaje, repito, 32 billones para poder financiar esas megapensiones. ¿Qué pretende fácilmente, y lo explico en unos minutos aquí, la reforma pensional? Quitarle presión al presupuesto nacional. O sea, que sea la misma clase trabajadora actual, ¿cierto?, que hagan los aportes al fondo de pensiones público, en este caso Colpensiones, ¿cierto?, y que se genere esa dinámica de pilares, ¿cierto?, que los que van trabajando hoy en día financien las pensiones de los que ya están pensionando y así sucesivamente. No el presupuesto público, que es de todos, se tenga que utilizar para poder financiar el déficit de Colpensiones. En este momento les quiero decir que de los 25 billones de pesos que recibe Colpensiones, gran parte de ese presupuesto es para financiar también el déficit que acarrea el hecho de sumar la gente que pensiona, los trabajadores que pensionan al fondo versus lo que realmente paga Colpensiones a los pensionados. Entonces, tenemos un desequilibrio. Por un lado, los fondos privados de pensiones utilizan esos recursos para ponerlo a rentar financieramente y le dan algunos réditos muy mínimos, no que sean gran cosa, a esos aportantes, ¿cierto?, a costa de quitarle la posibilidad a que los pensionados, o mejor dicho, que el presupuesto nacional no sea utilizado para financiar a los pensionados. Yo sé que es un tema muy difícil de entender y trato aquí de ser un poco didáctico, pero quiero dar a entender que cuando hablan de que el Fondo Monetario Internacional está presionando a Petro por una reforma pensional, no es de todo cierto. Aunque algunas calificadoras de riesgo vienen advirtiendo que si no mejoramos el déficit fiscal de nuestra cuenta corriente, podemos seguir perdiendo la calificación riesgo país. Entonces es un tema, sí, macroeconómico, pero también un tema social. Es macroeconómico porque de una u otra forma el presupuesto de la nación, en vez de estar destinado para las obras de infraestructura, para saneamiento básico, para fomentar el empleo, para fomentar el turismo, gran parte de eso, vuelvo y repito, 57.4 billones está siendo destinado para de una u otra forma neutralizar el déficit pensional que se generó cuando se crearon los fondos de pensiones. Ahora, en la concertación, así como dice Ronald, se aspiraba que hubieran por lo menos 4 salarios mínimos de cada uno de los trabajadores sean declarados o sean cotizados en Colpensiones, y si el trabajador quiere una parte de sus ingresos llevarlo a rentar a los fondos privados, se pueda desarrollar fácilmente. Pero no, en la concertación se logró que no fueran 4, sino que fueran 2.3 o 2.4 salarios mínimos los que llegan a Colpensiones. Bueno, es algo que puede permitir bajarle presión al presupuesto nacional, ¿cierto? Pero sobre todo lo que va a garantizar es que realmente las personas sí se pensionen, porque el que está en Colpensiones, por lo menos, si él decide cotizar su 2.3% y quedarse así, y el resto cotizarlo en los fondos de pensiones privados, por lo menos ese trabajador
va a tener la garantía que cuando le toque su edad de pensión, por lo menos sí va a tener garantizado de por vida ese 2.2 salarios mínimos que logró cotizar en el fondo de Colpensiones. Entonces, esta es una discusión técnica, pero una discusión que hay que dar sin ningún tipo de apasionamientos. Aquí no se habla de que Petro lo que va es a expropiar las pensiones, porque eso me parece una discusión infantil, cuando el tema es muy, muy importante darlo. Aquí lo cierto es que la gente con el sistema actual no se está pensionando, sobre todo lo que están en el fondo privado, ¿cierto? Y que se necesita de una u otra forma garantizar que la clase trabajadora no se le engañe, que se le diga la verdad y poder garantizar que tengan una pensión mínima en su vejez. Ha transcurrido el tiempo y agradecemos hoy a nuestros invitados por ilustrarnos sobre estos temas. Lo hemos visto. 1 de mayo, conmemoración, celebración, reivindicación, exigencia, reclamo por derechos que todavía requieren reales reformas, la generación de empleo, el salario justo, la inclusión de la mujer, las condiciones dignas para desempeñar las funciones, las prestaciones sociales, las pensiones y fundamentalmente la jornada laboral quedan como temas que inexplicablemente están fuera de la agenda política. Y ojo con lo que voy a decir. No se está discutiendo sobre lo fundamental. Hoy se está discutiendo es que el presidente va a ir a marchar para hacerle contrapeso a una movilización de sectores que le adversan y se le oponen. Pero los temas que realmente preocupan a los trabajadores en nuestro país hacen parte del diálogo, de la agenda, y se están diseñando políticas públicas que mejoren la condición en el que o en las que se desempeñan nuestros trabajadores. Aquí hay que ir directamente a solucionar cosas. Y es que les voy a decir algo. La política no es un ejercicio discursivo. La política es un ejercicio decisivo. En la política se toman decisiones. Los discursos sin acciones son ilusiones, fantasías. Las decisiones podrán ser equivocadas o favorables, pero las decisiones firmes y sólidas son las que permiten evaluar el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad de la actividad política. Nuestra sociedad tiene que avanzar hacia una política que supere los discursos extremistas, fundamentalistas, fanáticos y radicales. La gente lo que espera es soluciones. Nuestros jóvenes desean tener escenarios de trabajo. Nuestros graduados, recién graduados en las universidades, necesitan oportunidades para desempeñar sus habilidades y crecer profesionalmente. Nuestros ancianos necesitan reivindicaciones. Es hora de ponerse de acuerdo y desde aquí celebramos que esta reforma haya tenido una concertación en el Senado. Ese es el camino de la unidad. Podremos estar o no de acuerdo, pero la suma de consensos siempre será beneficiaria para la sociedad. Las divisiones y las polarizaciones no contribuyen a nada, porque como lo estamos diciendo, hoy se está discutiendo es que el presidente va a ir con tarima o sin tarima y que acusa a quienes gobernaron en el pasado de que solamente estaban acostumbrados a tirar gas. Pero aquí no se está hablando de salario máximo, por ejemplo, sino de salario mínimo en diciembre, corriendo, o se ponen de acuerdo o por decreto. Y el salario mínimo resuelve las condiciones de vida de la gente. Eso es lo fundamental, eso es lo esencial. Lo demás es puro discurso. Y la política no es el arte del discurso, no es un ejercicio retórico. La política es el arte de tomar buenas decisiones para mejorar las condiciones de vida y la convivencia pacífica en comunidad.
No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.